Vamos a continuar con la lección número 1 del principio 5 sobre la iglesia. El objetivo es conocer la historia de la iglesia cristiana a grandes rasgos. Entonces, habíamos hablado sobre la historia, sobre la iglesia primitiva, sobre el cristianismo y dimos un salto bastante grande, saltándonos un poco la reforma y todo, hasta llegar al punto de cómo es que vino el evangelio, la iglesia cristiana evangélica a nuestro país. Entonces vamos a continuar con esta parte. Esto es un poco histórico, todo lo que vamos a estar viendo. Tal vez no vamos a tocar mucho la Biblia, pero sí es importante que sepamos cuáles son nuestros orígenes. Entonces, anteriormente habíamos dicho que en Estados Unidos habían llegado bautistas de Londres y que de acuerdo a algunos conflictos doctrinales que tenían entre uno y otro, pues aquí también en Estados Unidos se dio cierta división por algunas cuestiones, más que todo por la esclavitud. Creo que fue uno de los temas que fue un poco controversial en esa época, porque en ese tiempo sí había esclavitud en Estados Unidos, pero al final hubo una división entre los bautistas del norte y los bautistas del sur, que ahora son la convención o como una agrupación de iglesias del sur que son un poco más eh, ortodoxas que algunas iglesias del norte, pero igual, o sea, la labor misionera han sido de gran valor a nivel del mundo de ambas iglesias, por así decirlo. Entonces, antes de que el primer misionero evangélico llegara a El Salvador, las sociedades bíblicas, las agencias misioneras y ministerios evangélicos en la comunidad extranjera tuvieron una parte importante en la fundación de la iglesia evangélica en El Salvador. Ahí podemos ver que han habido varios intentos de varias organizaciones, no solamente de la Iglesia del Norte o de la Iglesia del Sur de Estados Unidos, sino que um, han habido intentos de poder venir aquí en nuestro país y poder mostrar el Evangelio de la mejor manera, porque en esos tiempos imperaba el catolicismo romano. De hecho, habían personas que tienen testimonios, bueno, ya casi no, porque la mayoría ya se murió, ¿verdad? Porque ya tenían muchos años de vida, pero yo oía historias de personas que decían que hasta piedras les tiraban cuando intentaban evangelizar a las personas, porque lo veían al evangélico como los hermanos separados, nos llaman generalmente los católicos, nos veían como herejes, como sectas, como sectas. Entonces, en ese tiempo era bien complicado el evangelio, pero sin embargo se hicieron intentos muy buenos para que el evangelio conforme a las escrituras, porque no es algo nuevo, no es algo diferente de lo que se predica en las iglesias cristianas evangélicas, sino que es el verdadero evangelio según las escrituras, no tergiversado, no por medio de tradiciones o por lo que un papa o un clérigo en X año dijo, sino que nuestra única norma de autoridad, de fe y de conducta es la Biblia. Entonces, por eso es que tratamos de ser lo más bíblicos posible. Somos la religión del libro. Entonces, el representante de la Sociedad Bíblica Americana, Francisco G. Pensotti, de nacionalidad italiana, pero radicado en Uruguay, de la Misión Centroamericana, llegó a Costa Rica en 1892. Una de las grandes iglesias aquí en El Salvador, que es grande en el sentido de que fue de las primeras que vino a hacer esa obra misionera, fue esa, la iglesia centroamericana. Entonces, es parte de lo que más o menos hizo este señor también. Eh, entonces, pero bueno, en ese caso llegó a Costa Rica en 1892. Entonces, en el año siguiente comenzó en El Salvador evangelizando y distribuyendo Biblias. Eh, o sea, fue un ministerio un poco sencillo, básico, pero fue de mucho poder porque haciendo eso realmente empezó a distribuirse la palabra y oír el evangelio de alguna forma, dando a conocer así las necesidades a las agencias misioneras de Estados Unidos, porque había comezón por oír la palabra, que es según lo que dice la Biblia y no según preceptos humanos. Entonces, estas agencias de Estados Unidos fueron persuadidas para enviar misioneros a El Salvador. Vieron esa necesidad que había aquí en el país. Dos agencias misioneras norteamericanas jugaron
el papel de pioneras del Evangelio en Centroamérica, que son por las que le debemos que vino, cómo es que vino el Evangelio aquí en nuestro país. Primero está la iglesia presbiteriana en Costa Rica, y luego está la misión centroamericana, lo que les mencionaba anteriormente, esa misión centroamericana en El Salvador. Entonces, esas dos son como las iglesias que fueron las agencias misioneras para traer el evangelio aquí. Obviamente aquí hay otros tipos de iglesias que no vamos a mencionar. Por ejemplo, hay una de apóstoles y profetas que tienen otro tipo de historia, pero aquí básicamente estamos hablando de las líneas Asambleas de Dios, bautistas y otros tipos de iglesias evangélicas que tienen relación con estas denominaciones. Hay otras que tienen otra historia, por así decirlo, pero básicamente son de los orígenes de la Iglesia Evangélica de El Salvador. Esta última, la de la misión centroamericana, envió en 1896 al reverendo Samuel A. Purdy, norteamericano, quien llegó a San Salvador el 12 de julio del mismo año. Entonces, él se estableció hasta en octubre de ese mismo año, y el 24 de octubre celebró su primer culto. O sea, ya se estableció, por así decirlo, una iglesia como tal, y se celebró el primer culto. El hermano Purdy murió al año siguiente de una infección de tétano. Sí, muchas veces pasan cosas así, ¿verdad? Que uno no entiende. Una persona que vino a dar los inicios del evangelio, que fundó iglesia, que predicó, y al año siguiente murió. O sea, es algo que solo en la soberanía de Dios se entiende, pero dejó un legado porque la obra continuó. En abril de 1887 llegó el misionero Robert Herman Bender, quien se desempeñó en El Salvador durante 37 años. Tuvo una obra misionera bastante grande en nuestro país. Y fundó la primera iglesia en Ilopango. Por aquí yo vivo en Ilopango. No conozco específicamente dónde, pero sí, aquí fundó la primera iglesia en julio de 1898, aunque ya existía una iglesia evangélica en San Salvador, pero no oficialmente constituida. O sea que no era a ojos del gobierno, por ejemplo, no era como una iglesia como tal, pero la gente sí se reunía. Pero la primera iglesia así oficial, pues se puede decir que es la de Ilopango. En 1909 vino el misionero bautista reverendo Percy T. Chapman con intención de ayudar al reverendo Robert Bender, misionero de la misión centroamericana. En 1910, a pedidos del hermano Chapman, la Junta Misionera de la Convención Bautista del Norte tomó el acuerdo de enviar a nuestro país al reverendo Lemuel C. Barnes para que éste hiciera un estudio acerca de la conveniencia de mandar a El Salvador misioneros para hacer una labor permanente. O sea, ellos vieron realmente que había necesidad. Acuérdense que estábamos en otros tiempos, habían otros problemas, y pues se veía que había necesidad, un deseo por aprender de la palabra, y pues en ese tiempo pues había más catolicismo que otra cosa en nuestro país. Entonces sí era necesario. Tal vez como una cronología de los eventos dados posteriormente a eso, en 1911, en agosto, la primera iglesia bautista se constituyó en Santa Ana. Por ahí atrás había una foto, y esa es como la iglesia bautista en Santa Ana, como estaba. Luego la congregación de Atiquizaya, posteriormente en San Salvador y Chalchuapa, y se organizó formalmente la primera congregación bautista en la ciudad de San Miguel, y ya habían iniciado las tareas de predicación en las ciudades de San Miguel, Usulután y La Unión. O sea, todo ha sido un proceso que va de poco en poco. En 1961, la primera iglesia de San Salvador tenía misiones organizadas en las colonias La Rábida, la que fue llamada Iglesia Bautista Betania. En 1962 se fundó en la colonia Dolores la tercera iglesia bautista de San Salvador, cuyo nombre fue el de Iglesia Bautista Getsemaní. Acordémonos que ahorita nuestra prioridad va a ser ver
la cronología o la historia de Iglesia Bautista Miramonte hasta llegar a nuestra iglesia. Entonces, por eso es que vamos a ver más que todo la línea bautista. En 1967, el 9 de noviembre, se organizó la Iglesia Bautista Nazaret en Santa Tecla. Bien, aquí había un video, pero quizás les voy a compartir el link en el WhatsApp para que se pueda ver porque dura un poco de tiempo y bueno, vamos a continuar con la clase para terminar la lección también. Pero es básicamente lo mismo que está en el material de avance más algunos datos adicionales referente a los orígenes de la iglesia también aquí en El Salvador. Permítanme, quiero ver. Ahora, ya viniendo a nuestros tiempos, un poco de historia también de la Iglesia Bautista Miramonte, con la celebración de los 50 del aniversario de la iglesia. Ahí pudimos aprender un poco más sobre ella, sobre su historia, sobre todo lo que se ha desarrollado en estos años. Y pues creo que esta información van a sentir que ya lo habían oído, pero es porque en varias ocasiones, en varios cultos, se habló sobre lo mismo, prácticamente los mismos temas, añadiendo algún que otro detalle, pero entonces básicamente esa información es la que nosotros tenemos en el material también. En 1970 llegaron a El Salvador 2 misioneros de nacionalidad norteamericana. Está el reverendo Rolando Garlic y el reverendo Bob Green, acompañados obviamente por sus familias, y oraron y buscaron la dirección de Dios para cumplir con el propósito de establecer una iglesia local en la colonia de clase media. O sea, ellos estaban buscando ese nicho, por así decirlo, porque había una necesidad que no estaba siendo suplida de la palabra, una necesidad espiritual en ese tipo de clase, por así decirlo. No por hacer acepción de personas, sino porque en ese entonces el evangelio prácticamente no había logrado penetrar en ese sector. Entonces fue algo importante y era necesario, un punto necesario. Entonces, en el mismo año, en junio, se agregó al equipo del misionero el reverendo Bruce Bell. Ahí está la foto con su familia, quien lideraba un grupo de unos 20 estudiantes de diferentes nacionalidades. Y ahí vemos que eran de México, de Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica, que formaban el Instituto Bíblico Evangelístico Rodante Ibero, alquilándose una casa y ahí está la dirección de donde estaba antes la iglesia Miramonte, la calle Atlitlán de la colonia Miramonte, que funcionaría como templo, además de otra casa para salones de clase y alojamiento de los miembros de Ibero. O sea, el inicio de la iglesia Bautista Miramonte realmente fue relativamente humilde, en casa prácticamente se hizo la iglesia y ese es como el origen. Y por eso es que se llama Iglesia Bautista Miramonte, porque fue en Miramonte en donde se fundó prácticamente la iglesia. Después de varios meses, el 1 de noviembre de 1970, se estableció oficialmente como tal la Iglesia Bautista Miramonte, con una membresía inicial de 44 creyentes fundadores bajo el pastorado del reverendo Bell. Entonces, fue una cifra bastante humilde, por así decirlo, de 44, pero sin embargo, para iniciar una iglesia, yo creo que es un esfuerzo bastante bueno, porque en una entrevista que le hicieron al hermano Bruce Bell y a la esposa de él, mencionaron de que iban casa por casa, conversando con las personas, o sea, fue un esfuerzo bastante grande. Y acuérdense que ellos extranjeros y en un país pues sí, tercermundista, ¿verdad? Y hablando con las personas y todo, y esas personas de clase media, o sea, eran un poco también reservadas, ¿verdad? Pero sin embargo, lograron un número de creyentes bastante grande para su fundación. La iglesia nació bajo la cobertura espiritual de la Baptist International Mission, organización norteamericana, pero después después la Iglesia Bautista Miramonte se desarrollaría como Iglesia Bautista Independiente. Y eso es algo común, que en las iglesias bautistas se mira bastante esa figura de que no hay una codependencia con otras
iglesias, o sea, no es muy común eso en las iglesias bautistas, sino que generalmente se manejan independientes, pero siempre tratando de respetar las doctrinas fundamentales que nos caracteriza como bautistas. Entonces, eso es importante. Como cronología de hechos, en 1974 se iniciaron misiones en diferentes lugares del país, comenzando en Sunza, Sonsonate y Soyapango, que dieron lugar a la formación de varias iglesias. O sea que la iglesia Bautista Miramontes no solo se quedó en su iglesia local, sino que hubieron esfuerzos también. El reverendo Garlic y su familia regresaron a Estados Unidos y el reverendo Green se trasladó a San Miguel, donde comenzó una iglesia. No, aquí estamos hablando de la historia siempre de la iglesia bautista en El Salvador. En 1976, el pastor Bruce Bell, que ahí sí es de Miramonte, tuvo que regresar a su país por haber sido expulsado ilegal y premeditadamente a causa de intrigas de un funcionario gubernamental, lo cual fue censurado por el mismo presidente de la República. Esa fue una controversia que se dio. Yo no entendí mucho los detalles porque realmente no lo mencionaron así con detalle en los cultos. Solo recuerdo que el pastor Mauricio mencionó de que simplemente, o sea, le hizo la vida imposible y logró que se fuera, pero al final como que él llegó a arrepentirse y donó una Biblia, según lo que yo recuerdo, y mostró el hermano Mauricio la Biblia que había donado, o sea que él se arrepintió de lo que había hecho. Luego, en 1978, fue nombrado como pastor principal de la iglesia al reverendo Jeff Adam, quien en 1984 regresó a su país. Entonces, sí, él fue un pastor que duró bastante tiempo en la iglesia y que trabajó mucho para el desarrollo de la misma. Sale a España el primer misionero de la Iglesia Bautista Miramonte en 1982. Esa fue como la primera obra misionera que ya empezó a hacer la Iglesia Miramonte. En 1992 sale el segundo misionero hacia Marruecos. Después de la partida del reverendo Adams, porque él también se fue a su país como tal, ya había hecho la obra que se le había encomendado aquí en el país y la iglesia ya estaba en un nivel de maduración de tal manera que podía seguir adelante con la obra. Entonces, la iglesia eligió al reverendo Harold Large, quien fungía como director del seminario para asumir el pastorado principal. Dirigió la obra hasta 1993. O sea, hubo una transición ahí, ¿verdad? Que tal vez no conocemos los detalles sobre por qué se dio ese tipo de situación, pero ese es el hecho de que enviaron otro líder, pastor, para que pudiera dar seguimiento a la iglesia. En 1993 se nombra como pastor principal, ya como tal, al reverendo Luis Martí, el cual finalizó su periodo relativamente hace poco tiempo, el 31 de diciembre de 2016. Actualmente, pues, el pastor principal es el hermano Mauricio Castellón, y pues ahí está la foto del pastor. Entonces, ahí lo tenemos y seguimos adelante como iglesia, y aunque se han enfrentado varias cosas y seguimos enfrentando, por ejemplo, esta situación del COVID o la cuarentena, pues, que se dio el año pasado, hemos salido adelante como iglesia gracias a la misericordia de Dios y a la dirección de los líderes de nuestra iglesia también. Bien, eso sería todo con respecto al contenido. Quizás aprovechando el tiempo, porque el material era poco, pero yo pensé que no me iba a ajustar, pero quizás voy a poner el video que estaba pendiente, así para que lo veamos de una sola vez. Hermano, Hola, dígame. ¿Cómo se llama? ¿Verdad que solo nosotros lo estamos escuchando? Quiero ver, se ha conectado la hermana Carla Costa. Ok, sí. Ajá, sí, ok. Bien, vamos a ver este video. Quiero ver.
Al hablar de los inicios de la iglesia evangélica en El Salvador, tenemos que mencionar al italiano Francisco Pensotti, quien llega el 12 de febrero de 1893 para realizar su trabajo de colportor, palabra francesa que significa vendedor ambulante. Él vende Biblias de lunes a sábado y el día domingo se dedica a predicar la palabra de Dios, haciéndolo por su cuenta, ya que ese día no distribuía Biblias, convirtiéndose en el primer protestante activo en El Salvador. A finales de 1890, Cyrus Ingersoll Scofield funda en la ciudad de Dallas, Texas, la Misión Centroamericana. Él vendría a ser más conocido por la Biblia anotada que lleva su apellido. El interés de Scofield surge de la relación que había tenido con Hudson Taylor, misionero inglés en África. Es así como el pastor Samuel Purdy, a bordo del barco Ciudad de Panamá, llega a El Salvador el 12 de julio de 1896. Conoce a Pensotti en San Salvador, quien comienza a visitarle en una casa alquilada donde Purdy había comenzado a predicar. Es así que el 27 de diciembre de 1896 se realiza el primer bautismo en una iglesia evangélica en El Salvador, siendo el cubano Marco Aurelio Toledo el primer bautizado, recayendo el privilegio en el pastor Samuel Purdy. Un año después de haber llegado a El Salvador, en agosto de 1897, muere de tétano Purdy después de haberse herido un dedo cosiendo un libro. En el mes de abril de ese año 1897, había llegado el misionero Roberto Bender para sumarse al trabajo de evangelización. Es el 8 de marzo de 1898 cuando se inaugura la primera iglesia evangélica, siendo la Misión Centroamericana la pionera, iniciando en la aldea de Ilopango. El año 1909 llega a El Salvador el misionero bautista Percy Chapman. Se dirige a la ciudad de Santa Ana a continuar la obra que había comenzado Roberto Bender a través de unas campañas evangelísticas y funda el templo Peniel de la Misión Centroamericana. A los 2 años surgen discusiones en el seno de esta congregación y en el mes de julio de 1911 el pastor Percy Chapman decide separarse y formar lo que vendría a ser la primera iglesia bautista en El Salvador, ubicada en el occidental departamento de Santa Ana. En cuanto a misioneros pentecostales, el primero fue Amos Bradley, quien a bordo del barco Acapulco llega al puerto de Acajutla el 3 de enero de 1911. El segundo misionero fue el canadiense Federico Mevius, quien muchos consideran que fue el primer misionero, pero no hay testimonios oficiales que sustenten tal aseveración. Las autoridades gubernamentales llevaban el control de ingresos de extranjeros al país y lo hacían público a través del diario oficial, y no hay registros del ingreso de Mevius antes del año de 1911. Para citar a Karl Jasper, podemos decir que otro tiempo eje es el año 1926, ya que se convierte Francisco Ramírez Arbizú, quien llegó a ser el primer pastor de origen salvadoreño, ya que todos los anteriores habían sido extranjeros. El 21 de abril de 1930 se reúnen 12 iglesias en la ciudad de Aguachapán, dando inicio a lo que serían las Asambleas de Dios en El Salvador, siendo nombrado secretario general Francisco Ramírez Arbizú. Federico Mevius fue invitado, pero no asistió, siendo el año 1936 la fecha cuando este misionero antes mencionado funda la Iglesia de Dios en El Salvador. Este ha sido un esbozo del inicio de la Iglesia evangélica en El Salvador. Bien, entonces ese era como un resumen de lo que hemos visto con algunos otros detalles.
pero es interesante pues aprender un poquito más sobre nuestra historia, sobre cómo es que estamos donde estamos. Y bueno, siempre es bonito también recordar o tener ese conocimiento de lo que sucedió anteriormente para saber o saber explicarlo cómo estamos ahora. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto.